es el día séptimo que Él preparó para su pueblo para tener esta práctica, ¿sí? O esta plática. De esta manera en la cámara, eh, pero bueno, las necesidades lo ameritan. Las necesidades lo ameritan, ¿sí? Bien, entonces, presente, hoy día, y esperemos que también esté en todos lugares de los rincones de la tierra, ¿sí? Es nuestro deseo, nuestro ferviente deseo, y estamos saludando también a todos los Ahim y las hermanas y los hermanos. Para todo acto que hagamos o muchos actos que hacemos, ¿sí? En este caso damos toda rabá a nuestro Padre porque Él ha implantado esa verdad en cada uno de nosotros, ¿sí? La Torat Emet, la instrucción que Él nos dio a través de nuestro Rabenu, nuestro maestro Moshe. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam noten Torah b'shem Yeshua Mashiach Wedesehut Yeshua Mashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que has implantado una Torah de verdad en cada uno de nosotros, que nos has apartado como tu pueblo, y esto lo hacemos en el nombre de Yeshua HaMashiach y por sus méritos. También por los méritos de Avinu Abraham, Avinu Yitzhak. Parashiot que a mí me conmueven desde adentro porque toca mi personalidad, no mi personalidad como diciendo mi personalidad del nacimiento de mis padres terrenales, sino hablo de mi personalidad mayor autoridad. Bien, esta para allá es muy amplia. El año pasado dimos y justamente yo repetí porque es algo que me atañe a Israel al salir de Misraim. Fue Amalek. Muy bien, Amalek. Y el segundo enemigo que vamos a ver el día de hoy, vamos a ver una de las tribus, los moabitas. Los moabitas. Acuérdense que los moabitas también eran un pueblo con algunas características muy bastantes detestables, ¿sí? Entonces vamos a pasar a la lectura, ¿sí? Vamos a pasar a la lectura. Baruch Hashem.
Esperemos que nos estén escuchando bien. Nos gustaría, o mejor dicho, sería útil que si alguien tiene para mandar un CMS para decirnos si estamos saliendo correctamente o si no, paramos el video y retornamos, así nos confirmamos que esta grabación para un futuro, y como estamos en vivo y en directo, podamos estar saliendo bien para ustedes, fuerte, claro, ¿sí? Y ayudamos a ti, Rosalía. Así que no queremos irnos a los saludos porque es muy larga hasta para allá. Hay mucho para aprender el día de hoy. Cosas nuevas, cosas que el año pasado no tocábamos. Siempre trato, como yo digo en todas las parashot, de darle algo, aunque sea una letra hebrea, mejor dicho, una letra hebrea, una frase hebrea, ¿sí? Pero que sea algo nuevo. Y algo que ustedes puedan disfrutarlo y puedan decir, uy, yo no sabía eso. Baruch Hashem, eso es lo que buscamos. Bien, vamos a leer entonces, como dijimos, para allá Balak dice: entonces los hijos de Israel partieron y acamparon en las llanuras de Moab. Dijimos, ha hecho al Emorí. Moab tenía mucho temor del pueblo, porque había tantos de ellos. Moab estaba sobrecogido con temor a causa de los hijos de Israel. Así que hay cosas que caracterizan al pueblo de Israel. Y esto lo ven los enemigos. Los enemigos tenían temor, ¿sí? Balak dice que era el rey a causa, bueno, y ya Amalek era un pueblo muy temido. Por lo tanto, si bien no había internet en esa época ni Facebook, las noticias corrían muy rápidamente. Israel, ¿quién puede maldecir a Israel? ¿Quién podrá, quién pudo y quién podrá maldecir a Israel? ¿Sí? Baruch Hashem. Bien. Están interesados o que le han dado una mala información acerca de que si usted se mete en el hebreo, por ejemplo, la frase común está judaizando. De que si usted se mete de lleno en el hebreo, va a negar a Cristo, ¿sí?
Son las frases que más o menos se oyen por allí, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer un reconto y una cosa alusiva. Estamos repitiendo lo del año pasado, pero muchos no saben esto y es muy interesante. Siempre estoy recalcando que tienen que aprender el hebreo. Tienen que aprender Torah Hanistar, que es la ciencia de la Torah, o sea, la ciencia de las letras. Todo Israel compone la Torah, ¿sí? Porque si vemos que a cada uno le corresponde la letra, forma la Torah, forma el rollo de la Torah, ¿sí? Balak entonces se escribe con Bet Lamed Kuf, ¿sí? Era el nombre. Así que la lectura de la Torah de esta semana narra de la historia como Balak contrata a un profeta, y ahí podríamos decir, sí, la palabra profeta, que no corresponde a lo que es un si va a subir o bajar la bolsa de valores según los números que se vayan dando o la percepción que tenga. Pero no vocero directo de boca a boca, como decíamos la frase en hebreo, P el P. P el P. Bilán se enfrenta a que a la resistencia, o sea, estoy haciendo un reconto, la resistencia que ya le da, ¿verdad? Bueno, no podríamos decir que nadie se le resiste allá, pero figurativamente, ¿sí? En vez de eh, maldecir, le sale el tiro por la culata, digamos. Así sí. Así que, Geffen, por favor. Un poquito. Ahí está. Así que vemos que la composición de esta para allá, en la primera aliyá, bueno, parece que nadie nos mandó un CMS, o no están escuchando, o una de dos, o estamos saliendo bien, ¿sí? Estamos saliendo bien. Vamos a acudir o a apelar a que estamos saliendo bien, ¿sí? Bien. Vamos a hacer un poquito de jalel mientras hacemos algo por aquí.
Bien. Perdonen esta intromisión. Es que de hablar tanto uno... Y estos fríos que hacen aquí en Uruguay, no sé en otras latitudes, pero en Uruguay sí está haciendo mucho frío. Y bueno, tenemos que cuidar nuestra vocalización, ¿sí? Conquistaron dos reinos y adquirieron sus tierras. La parashá Balak ahora comienza con la oferta del rey Balak al brujo, podríamos decir ahora, Bilam, para maldecir al pueblo. En la cuarta aliyá, o subida, quiere decir, Balán intentó su primera maldición y no pudo hacerlo. En cambio, las palabras que dijo fueron una bendición para el pueblo de Israel. Ahora, la quinta aliyá, Bilán hizo... tres veces la maldición final, pero de nuevo bendijo al pueblo de Israel. O sea, por su boca no salía maldición, sino que salía bendición. ¿Sí? Al caer en desgracia, Bilán dijo a la coalición, allí dio la estrategia y termina con... Por ejemplo, justamente puse algo hoy, una foto puse en la para allá cuando íbamos a dar, puse un versículo que ahora lo vamos a buscar. Está en Bereshit 47. De Bereshit, Génesis, para que no sepan, nos habla de las berajot o de las declaraciones de nuestro padre Jacob a los distintos hijos, a sus distintos hijos, ¿verdad? Una de las, o sea, lo que dice el capítulo 40. Vamos a ver por aquí. 49.8. Vamos a comparar. ¿Qué vamos a hacer? En el hebreo llamamos Geserá Shavá. ¿Qué es Geserá Shavá? Cuando yo encuentro dos frases en este caso, miren la comparativa. Dice que Benjamín es un lobo enfurecido. Y a Judá, en el versículo 8, dice
Tus hermanos te reconocerán, tu mano estará te pararás sobre la presa. Él se agacha, se agazapa, ¿sí? Es ahí la palabra en hebreo, se agazapa y se extiende como león, como cachorro de león, ¿sí? ¿Por qué cachorro de león? Ahora vamos a ver. Y miren esta pregunta: ¿quién se atreve a provocarlo? ¿Lo leemos de nuevo? ¿Quién se atreve a provocarlo? Así que yo encuentro una Geserá primeramente dice, miren, miren, vamos a leerlo de nuevo. Dice, Yehudá, en el 9, es un Ari. En el hebreo, Ari no es león adulto, sino es cachorro de león. Tengo a mi hermano allí pero aquí es un cachorro de león. Aún no es adulto. ¿Para qué? Entonces dice, Yehudá es un cachorro de león desde la planta tierna. Mi hijo está agazapado también como el león, como el cachorro de león. Entonces las características de Yehudá y Benjamín son muy parecidas. ¿Sí? Son parecidas. ¿Sí? Baruch Hashem. ¿Sí? Así que vemos la Geserá comparando el cachorro de león, que aún no es adulto, por lo tanto no puede atacar con la fuerza de un adulto, y el lobo que de la mañana, en la hora temprana, está quieto, pero en la hora tarde, en hebreo arvi, ¿sí? Y la hora de la mañana es shaharit. En cuanto a qué, en cuanto a las características de estos dos hijos. Y ahora yo quiero llevar a algo más profundo aún. Acuérdense en que Israel venía como buey, ¿sí? Como buey. Dentro de Israel estaba compuesto de 12 tribus. El buey representa a Efraín y también representa la antigua letra, ¿sí? La letra Alap,
¿sí? Aleph es en el hebreo moderno, pero Alap, ¿sí? Es en el hebreo paleo hebreo, ¿sí? Y estaba representado por dos cuernos, o por un cuerno, mejor dicho, de buey, ¿sí? Entonces cuando Balak ve venir a Israel, ve a quién? Ve al mismo Padre, o sea, la fuerza del Padre, la Geburá del Padre, viniendo a destrozar a todos los que se oponían a Israel y a todos los que Waw en el medio y con sus dos yud, su valor numérico es 26. La letra Aleph la llevaban los príncipes de Israel, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos mostraba la fuerza de Israel. Que venía con el poder, con la Geburá de Yahweh. Por eso temían, porque no veían a Israel solito, sino veían a Yahweh viniendo y luchando por su pueblo. Y ahora la pregunta, ¿quién se atreverá a maldecir a Israel? Porque muchos quieren hacer el intento, pero ¿qué pasará al final? Muerte, Met, ¿sí? Bien, Bilán no pudo, y otros tampoco han podido. No pudo ni Amán, ¿sí? ¿Quién más no pudo? Ni Nerón. No pudo ni Hitler. ¿Quién más? No pudo Napoleón. ¿Quién más? No pudieron todos los nazis, ¿sí? Que mataron 6 millones de Yehudim, ¿sí? En la Shoah. No pudieron los reyes de España, los reyes católicos. No pudo la Inquisición. ¿Quién podrá despertar a este león? ¿Te atreverás a despertar al león? ¿Te atreverás a enfrentar al lobo? ¿Sí? Uno de los animales, si bien no es muy grande el lobo, es muy temible. ¿Sí? Ahora, el lobo es más chico que el león. Binyamin era el hijo menor de Jacob. ¿Sí? Baruch Hashem. Entonces vamos a ver cosas muy bonitas. Y aquí vemos Yehud Yahweh. O sea, vemos que Yahweh es uno con su pueblo. Ahí vemos la Yehidá, no la Ejad. Ejad es uno indivisible, uno. ¿Sí? Yehidá en el hebreo, que muchos confunden, es la unidad compuesta. ¿Sí? Así que nosotros somos una unidad compuesta. Israel es una unidad compuesta con Yahweh. ¿Sí? Y con todo el ejército de Shamayim. ¿Sí? Baruch Hashem. Entonces, dice, se agazapó, yace como un león fuerte. ¿Quién lo levantará? Ah, qué bueno, en el hebreo hay otra palabra. ¿Quién lo levantará? ¿Sí? ¿Quién lo levantará? Entonces, vamos a ver algo aquí. En los estudios, o sea, todas las cosas que unimos, estamos viendo que el león, ¿quién representa a Israel? ¿Sí? El león, la fuerza, la Geburá, representa la fuerza de Israel. ¿Quién lo levantará? Baruch Hashem. Entonces, vamos a ver una interpretación que señalamos que las escrituras aluden al pueblo de Israel, la fuerza del pueblo de Israel, en un periodo histórico.
Vamos a verlo, vamos a ir desglosando de a poco. Un periodo histórico que va desde el reinado de Yesquiyahu, ¿sí? Fuerza de Yahweh, quiere decir Yesquiyahu, o fuerza de él, de Elohim, hasta la época de Mashiach. O sea, tenemos periodos desde el Yesquiyahu hasta la época de Mashiach. Pues en los días de Yesquiyahu comenzó la era de ¿qué? De la destrucción del primer Beit HaMikdash, del primer templo. ¿Sí? Tengan en cuenta eso. ¿Y qué pasó allí? Hubo un ¿qué? Un galut. Hubo ¿qué? Un exilio. ¿Sí? Baruch Hashem. Incluso pasados los 70 años del exilio, ¿sí? Él fue el exilio ¿a dónde? ¿Quién fue al exilio ese? Efraín y Judá. Yehudá. ¿Sí? La casa de Israel fue a Siria, a Ashur. Israel, Yehudá fue a Babilonia. ¿Sí? Allí estaba, ¿verdad? En Babilonia. Cuando el gran templo fue nuevamente reconstruido, en la era del segundo Beit HaMikdash, el estado del Galut siguió persistiendo, pues en este segundo Beit HaMikdash pero faltaron al renovarse o al venir de nuevo, ya no era igual al primer templo, ya no era igual al Beit HaMikdash Aleph, ¿sí? Sino que faltaron 5 elementos. 5 elementos. Vamos a ver cuáles. Que hacían a la que parte, los elementos que dio Yahweh en el Mishkan eran parte de la que, de la Kedushá, eran parte de la santidad del pueblo de Israel, eran parte del Makón, del lugar de Kedushá, del lugar apartado, y los utensilios, todos ellos componían el Mishkan. No solamente las tiendas del Mishkan, sino todos los utensilios componían el Mishkan. Ahora, en el segundo templo faltaron 5 elementos que no estuvieron en el primer templo, ni menos en el Mishkan, ¿verdad? En la tienda, ¿sí? En el Beit HaMikdash segundo faltaron esos 5 elementos, ¿sí? Así que esos eran parte de la Kedushá, eran parte de la Abodat, del servicio Abodat Yahweh, del servicio a Yahweh, ¿sí? Y esto fue así, puesto que el regreso masivo de los Yehudim, ¿sí? Desde Babilonia, el exilio, el Galut, a la tierra de Israel, no constituyó una redención perfecta. ¿Por qué? Porque faltaban estos 5 elementos. Y ahora más adelante lo vamos a ver. Dijimos entonces en la que será Shabbat, la comparativa de los versículos, ¿verdad? El león por un lado, el lobo por otro lado. ¿Ah? Baruch Hashem. Ahora, es sobre este largo periodo, retomando a lo del templo, que va desde el comienzo del Galut, o sea, Galut es exilio, en los días de Yesquiyahu, dijimos, hasta la época en la Geulá futura, en la redención futura, cuando nuevamente regrese ¿quién? El cachorro de león. Pero esta vez no viene como cachorro de león, sino que ya creció ese cachorro, ese Arí. Baruch Hashem. Entonces, la redención futura, la era mesiánica. Muchos, lo que le voy a decir algo, mejor dicho, todo Yehudí es mesiánico. Todo Yehudí espera, que sirve o que está en la Torá, ¿verdad? Aclaremos. Espera al Mashiach. Todo Yehudí espera la era mesiánica. Así que todo Yehudí es Meshijí. ¿Para qué? Cuando nos dicen, ¿por qué usted es mesiánico? Bueno, por esto mismo. Así que somos Yehudí que esperamos al Mashiach, nosotros como mesiánicos y creyentes, en la primera venida, por supuesto, ¿sí?
y esperamos por segunda vez. Y muchos lo están esperando por segunda vez. Por allí me contó un pajarito ortodoxo que han reconocido a Yeshua, pero que lo están guardando en su lev. Y bueno, el tiempo es de ya. Y bueno, es una linda noticia, ¿verdad? Una besora toba. Así que, en los días de Yesquiyahu, hasta la época que veamos en los días futuros, ¿sí? La era de Mashiach. Así que decimos que el pueblo de Israel se encuentra en un estado de ¿qué? ¿Se levantó del todo? No. Está como Arí. Está como el lobo que está esperando. En la mañana, en la era temprana, en la primera etapa de Israel, está quieto. Pero en la noche, sale a cazar y da de comer a muchos. Y el león, de la misma manera, cuando hicimos la comparativa, que será Shabbat, hicimos lo mismo. O sea, vemos lo mismo. Vemos que aún es un cachorro de león y no se ha levantado. O sea, no se ha levantado con todo su esplendor. ¿Por qué? Porque vemos que Israel fue al exilio. Tanto la casa de Yehudá como la casa de Israel fueron al exilio. Baruch Hashem. Entonces, Israel ha estado por estos años, estas eras, que agazapado. Y dice, se agazapó. Se agazapó. ¿Y cómo es algo que está agazapado? Algo que está esperando. Algo que está pronto para atacar. Un gato cuando se agazapa para agarrar un ratón o un pajarito o lo que sea, está, decimos, agazapado. Y está atento justamente. Sus oídos, sus ojos, su olfato, su tacto, sus ondas que andan en el aire. Los bigotitos que ellos tienen son para captar las vibraciones, como las peyots del Moré. Baruch Hashem. ¿Sí? Lo vemos en la naturaleza. Entonces, basándonos en esta interpretación, en esta figura, allí dice, se agazapó, y después dice, yace. Yace, shahav en hebreo, se deriva de vaishkav, vaishkav, y quiere decir se acuesta y se duerme. Se acuesta, o sea, está agazapado y en un tiempo yace. Tal como nos dice el versículo, sobre mi lecho, ¿sí? Vaishkav se acuesta y se duerme, ¿sí? Por ejemplo, un versículo nos dice, en las noches, y también dice, él no duerme, ni cayó en cama. En hebreo, nafal lemishkav. Y en el 9 dice, todas estas expresiones aluden, o sea, aluden al periodo de ¿qué? Del Galut. Aún estamos en el Galut. Tanto Efraín como Yehudá no ha salido del Galut. Yo le he dicho muchas veces, no estamos en la redención completa, no estamos en el Shabbat verdadero, no estamos en la Pesa verdadera, la ensayamos, pero aún falta, aún no nos levantamos, ¿sí? Estamos en un estado de atento, agazapo, ¿sí? Yaciendo, como dice aquí. Así que nafal le mishkav, así que aún estamos en el periodo del Galut. Ahora, que se compara ¿qué? Al tiempo en que la persona duerme. La persona duerme. Ahora, podríamos pensar también erróneamente que el estado del Galut afecta no solo al cuerpo, sino también a Nefesh o Nafshot, mejor dicho en plural por Israel, las vidas, ¿verdad? De Israel. Así que
eh, que ya nos libre de eso, ¿verdad? O sea, que afecta también a los aspectos vinculados ¿con qué? Con el estudio de la Torá, por ejemplo, con el cumplimiento de las mitzvot, ¿sí? Una cosa estudiar, otra cosa cumplir, ¿verdad? Sin embargo, el mismo versículo que declara que se agazapó yace, ¿sí? No se refiere a quien se acuesta por falta de fuerzas, sino más bien a alguien que se autolimita, se contrae, digamos, se agazapa por propia voluntad. ¿Por qué Israel no ha destruido? ¿Puede Israel destruir a todos los árabes? Sí, ya lo probó. En la guerra de 1967 ya lo probó. Con 2 millones de israelíes desterró a 8 millones de árabes a las Naciones Unidas de los Árabes, de Arabia Saudita, con todo su arsenal, y los corrió hasta allá, hasta Egipto. ¿Sí? ¿Puede? Puede. Pero estamos hablando de que alguien en este caso, no es alguien que no tenga fuerzas. Israel tiene todas las fuerzas militares, o sea, de bélicas, de inteligencia. Lo ha probado muchas veces. Lo ha probado muchas veces. ¿Sí? Pero no es el tiempo, justamente. Sin embargo, ¿sí? Vemos entonces que dice se agazapó. Así que vemos, no se acuesta, sino que se autolimita. Se contrae por su propia voluntad. Pues quien se agazapó y yace es, no obstante, incluso, o sea, lo que vemos aquí, que es como un león, dice, cachorro del león Arí, como un león fuerte. Ahora, Arí es cachorro de león, Laví es un león ya adulto. Ya adulto, un león fuerte. Arí es un león con su fuerza natural, o sea, de lo que nace. Pero cuando es alguien adulto, alguien adquiere más aún poder y fuerza, ¿sí?, que lo natural. O sea, algo extra. Entonces, Laví es un león con fuerza extraordinaria. ¿Sí? Como señala, ¿sí?, nos dice que Laví alude a una gran Geburah, a una gran fuerza. Baruch Hashem. En otras palabras, incluso en una época en la que el pueblo hebreo se agazapa y yace, eso no significa, ¿sí?, que Elohim nos libre, que las naciones del mundo tengan dominio sobre Israel. Aún no la han podido dominar. Pueblos enteros, civilizaciones, reyes han querido dominar del todo a Israel. Así que los hebreos son siempre como un Arí, han sido y serán como un Laví. O sea, cuando tienen que actuar, Shevet, como dije yo, que siempre le he enseñado, las tribus unidas fortalecidas como una ramadura, Shevet, ¿sí?, se unen, ¿para qué? Como un fuerte, como uno solo, como un solo hombre, como un Laví, como un león con su fuerza extraordinaria. Y dice, pero ¿quién lo levantará? ¿Quién lo levantará? ¿Quién se atreverá? ¿Sí? La palabra miló, ¿sí?, miló, de este versículo, o sea, ahí dice quién, ¿sí?, miló, levantará, ¿sí?, de este versículo tiene el mismo significado que aquel de la expresión quién, ¿sí?, me ha revelado, por ejemplo, este secreto a mis hijos, ¿sí? O sea, ¿quién? Esa palabra ¿quién? O sea, mi gilá, ¿sí?, mis hijos.
el secreto a mis hijos, la que a su vez está vinculada con quién me podrá asegurar. Por ejemplo, que el corazón de ellos permanezca por siempre así, para tener temor de mí. ¿Quién está hablando ahí? Está hablando ya, ¿sí? Entonces ahí vemos la palabra que en común. ¿Quién? 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 ¿Sí? ¿Sí? Mi. ¿Quién? ¿O qué? Más bien, ¿quién? Mi. El corazón. El corazón de ellos permanezca por siempre así, para tener temor. Subrayen esa palabra en su mente. Hay uno de los rujots de la menora que es temor a Yahweh. ¿Sí? ¿Y cómo es? Ahora vamos a ver. ¿Que alude a quién? Cuando dice temor a mí, de mí, al Todopoderoso, al Shaddai, Baruch Hashem. Entonces, así nuestro versículo, por ejemplo, ¿quién o mi, en hebreo, mi, lo levantará? ¿Quién lo levantará? ¿Quién lo levantará? Al pueblo de Israel. ¿Los hombres? ¿El mismo Israel? ¿Quién lo levantará? Entonces, cuando dice quién, no es exclusivamente una pregunta, sino también una afirmación. Una afirmación se refiere a la Kadosh Baruj Hu. Se refiere al santo, bendito sea él. A Kadosh Baruj Hu, ¿sí? Al apartado, bendito sea él, que es el quien nos levantará y redimirá del galut, como está escrito. Ki, ¿sí? Ki, ¿quién traerá de Sion la salvación de Israel? ¿Sí? ¿Quién traerá de Sion la salvación de Israel? Por lo tanto, se entiende que hasta que llegue el momento de quién, de él, Elohim, Yahweh, ¿sí? Se entiende esto. ¿Quién lo levantará? Es Yah. Por ejemplo, vemos en la resurrección de Yeshua. ¿Quién levantó a Yeshua? Y podríamos decir mí. Ahí está mí también. ¿Quién? Así que no es una pregunta, sino una afirmación. ¿Quién lo levantará? ¿Quién? Por lo tanto, se entiende que hasta que llegue ese momento, el momento, ¿quién lo levantará? Nadie tiene realmente el dominio sobre Israel. ¿Sí? Dado que el pueblo, nuestro pueblo, es como un Arí y también será como un Laví cuando al cachorro de león sea transformado, Arí en Laví. ¿Quién lo levantará? ¿Quién? Entonces, nadie puede considerarse su amo en concordancia con lo explicado. ¿Sí? Por ejemplo, el ser humano no puede de ninguna manera dominar ni siquiera a un Arí y aún menos a un Laví. ¿Sí? Es más, entre los legisladores existe una controversia en cuanto a si es posible domarlos. O sea, los domadores, los que lo doman, ¿verdad? Así también, visto el galut desde la perspectiva de la lógica, no tiene cabida solo porque impera una situación de forzado por el dictamen supremo. ¿Quién dicta que el león, o sea, que ahora Israel sea cachorro y no Laví? Yahweh, Baruch Hashem. Por eso Israel no ha destruido a los que puede destruir, porque el dictamen del Supremo, o sea, él da el dictamen. Yahweh va a dar a su tiempo el dictamen cuando todo Israel
Baruch Hashem, a cargo de un jefe, Yeshua, Laví, ya no Ari, destruya a Amalek. Hay una guerra en Megiddo, ¿verdad?, que se va a dar. Baruch Hashem. Y dice, ¿en qué valle? En el valle de Yisrael. Joshea 1. ¿Se acuerdan qué quería decir Yisrael? Galut. Sí, es lo mismo, exilio. Exilio. ¿Sí? En el valle, ¿sí?, allí de Yisrael, que hoy existe en Israel, en Eretz Israel, ¿sí?, en la tierra de Israel. Entonces, de esto entendemos, por ende, que las esferas de la Torá y los misbots sobre las que se ha dicho Elohim habló todas estas palabras, el Galut no tiene influencia alguna para retener que no podamos tener Torá. Y por lo tanto, la vida espiritual de un hebreo no se ve realmente afectada ni en la más extrema de las circunstancias. ¿Qué quiero decir con esto? Aún, si ustedes han visto películas del holocausto nazi, aún los hebreos eran fusilados con sus tzitzit puestos, con sus tefilín puestos, ¿sí?, cumpliendo la misbah. Aún en el holocausto nazi, si usted ve algunas películas, van a ver gente celebrando el Shabbat debajo de las maderas, de las tablas, en sótanos. Así que nadie ha podido retener los misbot de la Torá. O sea, nadie ha podido retener los misbot en Israel, dentro de Israel. Baruch Hashem. Por más circunstancias difíciles que haya pasado. ¿Sí? Baruch Hashem. Me acuerdo que vi una película que tenían migajas duras del lejem y celebraban Shabbat. ¿Sí? Celebraban Shabbat en los campos de concentración. ¿Sí? Baruch Hashem. Entonces, no se ve realmente afectada, ni en la más extrema de las circunstancias. Sin embargo, por fuerza del hábito, la gente se acostumbró al Galut y no reconocemos nuestras señales milagrosas, ¿sí?, que hay enviadas por el Todopoderoso. Los milagros existen también en la actualidad, solo que nosotros no lo hemos reconocido o visto. Aquel a quien sucede un milagro no lo reconoce como tal. ¿Sí? Hay una misbah que cuando hay un milagro hay que anunciarlo. ¿Sí? Hay que decirlo. Baruch Hashem. Entonces, no reconocemos a quién sucede un milagro, ¿sí?, y no lo reconocemos como tal. Ahora, la oscuridad espiritual, la ignorancia imperante que hubo en la época y hay aún en la época de Galut, provoca que la persona piense equivocadamente que el mundo sigue su curso natural sin que ya esté actuando. El término olam o mundo, ¿sí?, se deriva del término helem. Helem y veyetzer es ocultar, ¿sí?, ocultar y encubrir, ¿sí? Hay una percepción ilusoria, ¿sí?, de que el mundo sí ejerce dominio sobre el Ari y sobre el Laví. Pero Shaul nos dijo: no pienses tú que sostienes a la raíz, sino la raíz te sostiene a ti. La raíz Israel, el mundo piensa que ha sostenido o que ha protegido a Israel, y es viceversa. El mundo subsiste porque Israel existe. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Entonces, esa percepción utópica que tienen muchos de que puedes salvar tú con un Cristo griego a un hebreo es bien una utopía. Que tú puedes salvar
a alguien que tiene Torah, que tiene a Yeshua y tiene Torah y tiene mandamientos y cumple los mandamientos con una cruz pagana? ¿Piensas que puedes salvar o mover o hacer algo? Ni un ápice mueves, ¿sí? Pero se han dado casos, pero porque es por la ignorancia. Por eso, de vez en cuando, se nos muestra desde lo alto milagros manifiestos. Y uno de esos milagros, y que a su vez repercutió en todo el pueblo hebreo, aconteció en nuestra propia generación. ¿Sí? ¿Cuándo? Cuando no se pudo exterminar a todo el pueblo de Israel, que era la percepción hitleriana, ¿verdad? ¿Sí? Baruch Hashem. Entonces recordemos, si Elohim produce estos milagros para recordarnos que incluso en el Galut nada hay fuera de él. Vemos en Hanukkah, ¿qué sucedió en Hanukkah? Milagro de las luces. Baruch Hashem, milagro del shemen, del aceite. ¿Sí? Las lámparas se mantuvieron encendidas. ¿Sí? Baruch Hashem. Entonces, podemos nombrar otros más. Hadassah, la que llaman reina Esther. Todo el pueblo de Israel iba a ser exterminado. Se dio vuelta a la moneda, ¿sí? Y el que fue exterminado fue el enemigo de Israel. El enemigo de Israel. Por más circunstancias difíciles, ¿sí? Baruch Hashem. Entonces, nada hay fuera de él. En este contexto, nuestros jajamín, ¿sí? Nuestros sabios, declaran que Elohim pensó originalmente crear el mundo con el atributo de Din. ¿Qué es Din? Justicia y severidad. Pero vio que de este modo el mundo no podría resistir. Por eso combinó la justicia con el atributo de Rahamim. Ambos atributos pertenecen a nuestro Padre, ¿verdad? Rahem, Yahweh, nuestra misericordia, ¿verdad? Y compasión. Ahora, en Sha'ar, Jalhud, Bejaemuná, o sea, en la fe nuestra, la segunda sección, la hora, ¿sí? Sha'ar, hora. Esta idea es aplicada, o momento, mejor dicho, en este momento de nuestra fe. Esta idea es aplicada a la manifestación de Yah que se producen en la creación. ¿A través de quién? De los sadikim, de los justos, y las maravillas y milagros mencionados en la Torah. Desde la salida de Misraim vamos viendo esto, ¿verdad? Baruch Hashem, maravillas. Por ejemplo, cuando cantamos que echó a la mar al enemigo, ¿verdad? Jinete y caballo echó a la mar, ¿sí? Baruch Hashem. Eso es una canción hebrea, totalmente hebrea, que algunos la agarraron para sí, ¿sí? Pero es totalmente hebrea y cuenta los milagros de Yah a la salida de Misraim. Los milagros quiebran las estructuras y limitaciones del orden natural, el mundo, ¿verdad? El Olam. De modo que los ojos físicos pueden ver y reconocer que hay alguien que rige y guía esta casa. Y llamamos casa al mundo, ¿verdad? Baruch Hashem, como empieza el libro de Génesis, Bereshit, con la letra Beit, casa, ¿sí? Mundo. Baruch Hashem. La toma de conciencia de este principio lleva a tener presente que el pueblo hebreo siempre es un Ari y un Laví, y que con respecto al Nefesh, Nefesh hebrea, en términos de Torah y Misbot, no estamos sujetos a las influencias restrictivas del Galut. ¿Qué quiero decir? Que ninguna cultura a nosotros nos puede sacar de la Torah. Que no tenemos que agarrarnos, o que, mejor dicho, al tener Torah, somos libres de cualquier voz ajena a la Torah. Kol Torah. ¿Sí? Cualquier cultura de países ajenas a la Torah.
Baruch Hashem, teniendo por supuesto misbots, cumpliendo por supuesto los misbots. Los textos que nos señalan que existe una conexión intrínseca entre Bilam, ahora retomamos a la parashá, Bilam, el hechicero que pretendió maldecir al pueblo hebreo, y primeramente, ¿quién más? Amalek, dijimos. Después viene el hechicero. El primer pueblo que se atrevió a atacar a los hebreos fue Amalek, ¿verdad? A la salida de Misraim, a la salida de Egipto. Pero hubo promesas de parte de Yah. Él dijo que pelearía contra Amalek y que lo vencería. Pero hubo un mandato, Isajor, que dijo, recuerda. Por eso cuando nos acordamos en Purim, Hadassah, la reina Esther, en Purim decimos Sajor. Es el día de Sajor, es el día de recuerdo. Recuerda lo que Amalek te hizo cuando fuiste a salir de Misraim, de Egipto. Es una misvá. Entonces, ¿cómo nos tenemos que comportar cuando Sajor y vemos a nuestro enemigo alrededor? Sajor, pero ¿cómo tenemos que comportarnos? Ari Laví. Acuérdense. Ari Laví. ¿Sí? Entonces, vemos una alusión a ello cuando escribimos ambos nombres, uno debajo del otro. Prestemos atención ahora. Bilam se escribe con Beit, Lamed, Ayin, Mem Sofit. O sea, la Mem final. ¿Sí? Para aquellos que no saben. Lo que nombré son letras hebreas. Y Amalek se escribe con Ayin, Mem, Lamed, Kuf. ¿Sí? Amalek. ¿Bien? Cuando escribimos ambos nombres, como dije, uno debajo del otro, Bilán hay Amalek, ¿sí? Bilán arriba, Amalek abajo. Al combinar, hacemos un poco milui, podríamos decir que es combinación de las letras hebreas. Las dos primeras letras de Bilam, Bet y Lamed, con las dos primeras letras de Amalek, Ayin, Mem, ¿sí? Exactamente debajo de las primeras se forma la palabra Bilam. ¿Sí? Increíble. Baruch Hashem. Este es el secreto del hebreo. Mientras que cuando combinamos las dos letras restantes de Bilam, es decir, Ayin Mem, con las dos últimas letras de Amalek, Lamed Kuf, se forma la palabra Amalek. Así que ambos, ¿qué nos está diciendo? Exactamente. Ruach Sheker. El Ruach Sheker, ¿sí? Tenemos entonces la manera de librarnos de las maldiciones o de las kelipot de Bilam, ¿sí? Y Amalek es por medio de ¿qué? Obediencia. Las misvá, los misbots, y en hebreo el ahavá Yahweh. El amor a Yahweh, que no es otra cosa que no es como el cristianismo, el ágape griego, que es cualquier cosa, con el ahavá, el amor a Yahweh. Se reduce todo lo que ya siempre le ha pedido al hombre, es fe, es obediencia. Desde el huerto del Edén, desde el Gan Edén, Yahweh le dictó normas a Adán Rishon, al primer hombre, y le dijo, no hagas esto, podés hacer todas estas cosas, podés comer de todo lo que ves alrededor, pero de esto no. No le dijo, tienes que tener fe en mí, ¿o sí? Así que lo primero que ya hizo al hombre que fue darle normas. Establecer normas y probar al hombre a través de ese establecimiento de normas. A ver si ese no, lo de ya, era violado. Y bueno, sí fue violado. Baruch Hashem.
Entonces, el ahavá del pueblo de Israel se reduce en obediencia. Irat Yahweh. ¿Qué es irá? Irá Yahweh. Temor a Yahweh. Entonces vamos a ver dos cosas. El amor y el irá. Y el irat Yahweh, ahavá e irá van juntos. Tiene una relación análoga ¿a quién? A la de Bilán con Amalek. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Cómo puede verse cuando escribimos estas dos palabras, una debajo del otro? Irá arriba, ahavá, como hicimos con Bilán y Amalek. ¿Sí? Combinando de las dos primeras letras de irá, o sea, Yud y Resh, ¿sí? Con las dos primeras letras de ahavá, Alef y He, se forma la palabra irá. ¿Se dan cuenta? Y combinando las restantes, haciendo milui, dos letras de irá, Alef y He, ¿sí? He, con las últimas dos letras de ahavá, Behei, que se hallan exactamente debajo de ellas, se forma la palabra ahavá. Interesante, ¿verdad? Baruch Hashem. La aplicación del concepto es la siguiente. Amalek fue capaz de luchar contra Israel porque era una nación que descendía ¿de quién? De uno de los hijos de Isaac. Uno de los hijos de Yitzhak. ¿Quién era? Esaú. El primer hijo de nuestro patriarca, ¿sí? Y que derivó después en quién? Amalek. Amalek arguía que siendo también el descendiente, o sea, decía que era descendiente de Isaac, su padre, nuestro patriarca, y a su vez Isaac, hijo de quién? De Abraham, ¿sí? También podía opinar en cuestiones vinculadas a la Torá y en cuestiones a la Kedushá. Cuando la persona permite a Amalek la más mínima apertura, posibilita que en ella tome cuerpo el mismo enfoque malsano de Amalek. Así sea lo mínimo. Así que, miren, conoce a su amo y pese a ello actúa con la intención de rebelarse contra él, nos dice la Torá. Conoce quién es el amo, Yahweh, pero no obstante a eso, igual se rebela. Entonces, el mínimo indicio malsano de Amalek, ¿sí? La mínima apertura a una cultura, a una kol, a una voz que no sea bat kol, la voz del cielo, caemos. ¿Sí? Ello lo lleva a la consecuencia del ¿qué? De caer. Y de que dice la Torá que Amalek se aprovechaba de quienes, de los débiles, de los rezagados. En este caso podríamos hablar de alguien rezagado, alguien que no le importan los mandamientos. Entonces da apertura a Amalek y Amalek se los come. Baruch Hashem. Lo mismo sucede con Bilán. Declara que Bilán era descendiente de ¿quién? De Labán. Interesante, ¿verdad? ¿El suegro de quién? De Jacob. Donde fue Jacob justamente a trabajar. Labán dijo, el blanco: las hijas son mis hijas y los hijos son mis hijos, y todo lo que ves es mío. En otras palabras, también él argumenta que está ligado a ¿quiénes? A los hebreos, ¿sí? Ya que toda la casa de Israel se desarrolló de ¿quiénes? De sus hijas. ¿Se dan cuenta? Rachel, Lea, Rivka. Perdón, Rachel, Lea, ¿sí? O Lea, Rachel, mejor dicho.
¿sí? Porque primero fue Lea y después Rachel. Este concepto porta una lección para todas las futuras generaciones hebreas. Si viene alguien expresa conceptos contrarios a la Torá, nos expresa algo contrario a la Torá y a sus misbot, por ejemplo, la ley de Moisés está abolida. Incluso si exhibe un certificado demostrando que es descendiente de Isaac, porque puede haber muchos por ahí que se dicen ser judíos, como decía Shaul, y no lo son. No todos los que se dicen ser Yehudim lo son, decía Shaul, ¿verdad? No todos los que descienden de Israel. Por eso se estaba refiriendo Shaul. Porque ¿cuántos traidores hubo en Israel? ¿Contamos? ¿Lo podemos contar? Esab, ¿quién más? Vamos. ¿El que se rebeló contra Moshe? ¿Quién era? ¿La otra vez dijimos? ¿En la parashá anterior? Cuando los espías. Baruch Hashem. Y muchos más. El hijo de Korah. El hijo de Shlomo. Absalón. ¿Quién más? Los hijos de Aarón. ¿Quién más? No todos los que descienden de Israel tienen Yehidá con Shamayin. ¿Sí? Baruch Hashem. ¿Sí? Los hijos de Noaj, por ejemplo, que construyeron la torre de Babel. ¿Sí? Ham y Jafet. ¿Sí? Yafet y Ham. Muchos rebeldes a lo largo de la Torá. Y no todos los que descienden de Israel, ¿verdad? Tienen la yehidá, lo que nos quiere decir. Tienen la unión. Son uno solo con Onyá. Baruch Hashem, eso es lo que nos quiere decir Shaul, el maestro Shaul. Ahora, nadie que venga a mostrarte aún un certificado de ciudadanía israelí quiere decir que tenga Torá. Porque muchos andan incluso hay judíos que son tan ignorantes que la cristiandad lo ha llevado. Y están creyendo en deidades paganas, nombres paganos, lecturas paganas, conceptos paganos, fiestas paganas, y descienden de Israel. No todo el que desciende de Israel tiene Yehidá con Yah. Baruch Hashem. Más los que cumplen los misbots, sí. Entonces los que cumplen los misbots no se pueden dejar engañar por alguien que dice la ley de Moisés está abolida, aun si fuera un mismo hebreo. Baruch Hashem. ¿Sí? Entonces, nadie puede, aunque diga, y Amalek descendía de ¿quién? De Isaac. ¿Sí? ¿Sí? Y de Abraham, claro. Y Labán también. ¿Sí? Y que de él nacieron aquellos sobre los que se erigió toda la casa de Israel. Así que el pueblo de Israel no lo conforma carne, lo conforma Nafshot. Lo conforma aquel todo que se una al pueblo de Israel y diga Nazé Venishma. Es aceptado dentro del pueblo de Israel. Y que se mantenga haciendo lo que ya estableció. Que se mantenga haciendo. ¿Sí? Entonces, hemos de contestarle con clara firmeza. Nosotros, Alenu, solo tenemos a nuestro Padre Yahweh. ¿Sí? Nuestro único criterio al aplicar en todo es el sustento por la Torá. Ni la alcurnia, ni nada que se le parezca es decisivo para nosotros. La Torá es nuestro único y exclusivo referente como pueblo. Lo que se acorde con la Torá, lo que sea acorde, mejor dicho, con la Torá, bienvenido sea. ¿Qué dijo Yeshua en Mateo 23:3? Nuestro rabino Yeshua, Marán Yeshua Hamashiach, dijo: todo lo que Yomer le digan, hagan.
todo lo que los rabinos digan, Yomer, de él, de la Torá, háganlo, cúmplanlo, pero no hagan de acuerdo a sus halajot y takanot. Nada que ver. Yeshua está diciendo, por más que tenga un certificado de Rabanut o de Knesset de Israel, si no cumple Torá, es un rebelde. No todo el que desciende de Israel tiene Yehidá con Yahweh. Baruch Hashem. Yehudá Iscariot. ¿Sí? Así que todo lo que sea acorde con la Torá, bienvenido sea. Baruch Haba. ¿Sí? Pero si algo la contradice, aunque provenga de descendientes de Israel, en este caso, descendiente de Israel, uno era brujo y otro quería destruir al pueblo de Israel. ¿Sí? Puesto que no coincide con la Torá. Ello mismo es evidencia de que nada tiene que ver con nosotros. Y una vez más hago la pregunta: ¿quién puede maldecir a Israel? A Israel con palabras mayores estoy hablando, ¿no? ¿Sí? Para decidir la validez de una propuesta, si esta es acorde a la Torá o no, es esencial que Einá, humildad delante de Yah. Hay que tener en cuenta que cuando nos embarga un sentimiento de arrogancia, orgullo, aní, ¿sí?, que hemos dado ya, no estamos capacitados para determinar si rechazamos cierta opinión porque es contraria a la Torá o porque no coincide con nuestro orgullo personal. Es otra cosa, ¿verdad? Para evitar una situación de esta índole, se debe servir a Yahweh con amor y con iriat Yahweh. Las dos cosas. Primero, irá. Primero, cumplir. Y luego, a través, ajadá. Repito, ¿qué es lo primero que le dijo a Adam Rishon, Ya, no comas del árbol que está en medio del huerto. Reduciendo ajadá en obediencia. Y primero, temor. Temor en que si no obedecemos los mandamientos, afuera. Yeshua en Matí 7:22 dice: apártense de mí, violadores de la Torá. ¿A quién le estaba diciendo violadores de la Torá? A los que tenían Torá, porque nadie puede violar algo que no tiene. ¿Se entiende? Baruch Hashem. Violadores de la Torá, porque ustedes tenían Torá y la violaron. Una vez más nos está diciendo otro mensaje, Yeshua: no todo el que desciende de Israel tiene Yehidá. Yahid, unión. Baruch Hashem. Entonces, tal como fueron combinados antes, como hicimos, así se expresa que Irá constituye el inicio mismo del servicio, de la vodá, su fundamento, su raíz. Está escrito que, por ejemplo, está dicho, mejor dicho, valga la redundancia, que Ahavá es la raíz de todos los preceptos positivos. O sea, harás. Tazé. ¿Sí? Mientras que irá, el temor, está relacionado con los mandamientos o mitzvot negativos. ¿Por qué? Porque si no haces lo que te digo, ¿cómo te irá? Mal. ¿Sí? No harás. Lo tazé. ¿Sí? Entonces, amor y temor están sujetos a, es decir, a ser enseñados e inculcados por los maestros de la Torá. Esto significa que aun aquel que no tiene desarrollada la capacidad intelectual y cada uno conoce su estado personal, puede ser educado a acceder a Javá e Irá. Todos, ¿sí? Si la persona tiene amor y temor allá,
Ahora, eso conlleva muchas cosas, ¿verdad? No, no es decir solamente temo y amo y obedezco, ¿sí? Baruch Hashem, no solamente es eso, sino que a Elohim nada debe temer. Por ejemplo, nadie debe temer si ya está con nosotros algún amalecita, alguien de Amalek. Aún así, de alguna amalecita, aún así proviene y argumenta ser descendiente. Te echa, ¿verdad? Los carteles, ¿verdad? Baruch Hashem. Pero aún así, ese que tiene un cartel quizás ni guarde la Torá. Baruch Hashem. Es más, está más con un pie en el gnosticismo, en el ateísmo y en el cristianismo, que es los mismos ismos, que en la propia Torá. Así que nadie que venga con decir tengo tal apellido, o tengo tal certificado, o hice aliyá una vez, o fui a Israel una vez, ¿qué? ¿Y a mí qué? Te dice ya. ¿Y a mí qué? ¿Quién levanta al Ari? ¿Quién levanta al Laví? Es Yahweh. Baruch Hashem. Así que vemos también esto en la arrogancia de Bilam, la arrogancia de Amalek, de decir que porque tenían algo de Israel podían atribuirse y que ya iba a estar con ellos. Mas Yahweh no estuvo con ellos, y en vez de resultarle la maldición a cualquiera de los dos, se produjo una verajá, o muchas, ¿sí? Baruch Hashem. Entonces, ni tampoco a algún Bilam, ¿verdad? Ni a Amalek ni a Bilam. Si bien su estatura puede ser excelsa, como vemos que nos cuentan algunos relatos, dice, en el pueblo de Israel no surgió profeta alguno como ¿quién? Como Moshe, ¿sí? En Israel no surgió, pero sí en las demás naciones. ¿Y quién es Bilam? En síntesis, aún el Yehudí más simple entre los simples, si se comporta adquiriendo primero temor a Yahá y luego amor a Yahá, nada tiene que temer ni a Bilam ni a Amalek, ni a los bilamitas ni a los malecitas. Porque ¿quién le levanta? ¿Quién te levanta a ti? Baruch Hashem. Y eres Ari y eres Laví cuando se es necesario. Baruch Hashem. Entonces, Aleph, volvemos al símbolo de Aleph, es el símbolo de la unidad, del principio, de la continuidad, de la estabilidad y de la equidad. Es el nexo entre lo de arriba, Shamayim, y la tierra. Balak veía a Israel como Aleph, en la tierra. Es la potencia, la Geburá, la fuerza, el origen de todo, el principio que no tiene fin. La forma de la letra corresponde a la cabeza de un buey en el paleo hebreo, como decíamos, con sus cuernos, ¿sí? Simboliza la fuerza práctica, ¿sí? A imagen de un poder sobrenatural. Baruch Hashem. También el buey tiene la calma a imagen del instructor que traza progresivamente los surcos en la tierra. ¿Sí? El buey era usado para arar. Baruch Hashem. A semejanza de las líneas de la Ruach a quien que estudia la Torá. El maestro es un buey, como un buey, que traza el surco para sus talmidim. Baruch Hashem. Y le enseña a arar también, porque un yugo que se pone sobre el buey más grande y el chico, se pone el yugo atado, unido, para que le enseñe cómo se ara a las generaciones, a los toledot
que vienen de futuro. Baruch Hashem. La raíz alaf o alap, mejor dicho pronunciada en el paleohebreo, significa familiarizarse, habituarse, cultivar, aprender, semejanza y por extensión enseñar, multiplicar y producir. Todo eso significa, ¿sí? Significa buey, ganado, familia y miles de millares. ¿Cómo se le determinó en Deuteronomio al pueblo de Israel? Los miles. Que lo vemos en el libro de ¿qué? Que estudiamos, de Galut Ya. Ustedes, los miles de Israel. Baruch Hashem. Lo hemos estudiado. Así que también significa haber, amigo, o sea, estudiante de la Torá, familiar, cultivar, conducir, gobernar un grupo o una familia. Baruch Hashem. Entonces, el número uno, también está asociado en una parte, en una de las dimensiones que estudiamos, a esa letra Aleph. Está asociado al carácter de la letra, ¿sí? Representa el concepto de unidad, ¿sí? Y de individualidad. Uno, solo uno. La palabra Ejad no es lo mismo que la palabra Yehidá, que muchos confunden. El Shema dice, Shema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Ejad. Uno, no unidad compuesta. No hay trinidad pagana allí. ¿Sí? Baruch Hashem. Uno, individualidad, que contiene todo en todo, que es todo en todo, y de donde todo proviene. El número uno surge de la nada, en silencio, es la plenitud del vacío, y es a partir de él que surge el movimiento, del cual surge el universo. Baruch Hashem. Ahora, ¿qué podemos aprender de la historia, ya terminando, de esta Toledot? Porque realmente todas estas cosas, muchos dicen la Torá no es un libro de historia, pero sí es un libro de historia. Sí es un libro de Toledot. Sí es un libro de las generaciones de Israel. E incluso hay una palabra, una parashá, Toledot. ¿Sí? Baruch Hashem. El libro 1 de Mateo, Matías, empieza Toledot Yeshua. ¿Sí? Las generaciones de Yeshua. La historia del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta Toledot y de estos textos en cuanto al camino de Bilam? En Apocalipsis dice que no sigamos el camino de Bilam, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Baruch Hashem. En primer lugar vemos que Bilam poseía una capacidad profética impresionante, pero del otro lado, o sea, de adivinanzas, de brujo. Tenía Ayin Ra, tenía ojo malo, o sea que sus predicciones se basaban en el mal de ojo, podríamos decir de esa manera. ¿Sí? Yeshua nos habló de Ayin Ra y Ayin Tová, ojo bueno y ojo malo. ¿Sí? Baruch Hashem. De manera que la comparación vemos con la contraparte de Moshe. Por un lado Bilam, un brujo, por algo lo contrataron, excepcional, ¿sí? Que tenía mucho poder. Y por otro lado la contraparte, el mismo Moshe. Como dijimos antes, Bilam podía haber sido para las naciones lo que Moshe era para Israel. ¿Sí? Pero, ¿qué pasó? Ahora, las palabras que él profirió fueron incluidas en la Torá. De la misma manera que las palabras de Moshe, parte de las palabras de Bilam, son usadas cada día en oración matinal del pueblo hebreo. ¿Sí? Baruch Hashem, incluso algunas sinagogas rezan de esta manera. Ma tovu ojaleja Jacob, mishkenoteja Israel. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus moradas, oh Israel.
Y así nos vamos en esta para allá. Esperamos haberle bendecido. ¿Quién levantará a Ari? ¿Quién levantará en un futuro a David y a Yahweh Sebaot? Shalom, shalom. Goru Yaakov. Bore Escosa Vies Acalo Vies Acalo. Yaakov. Lejaim por eso. Y sigo y celoso Mateo. Javiki más leja, Javiki más lega.
Abikim más leal, Abikim más leal. Zohar. Na 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 na. Bien, entonces nos despedimos. Hasta el próximo Shabbat. El día de mañana nos encontraremos en nuestro programa de las 7 p.m. hora Uruguay. Hablarás Torah. Shalom.